Bueno, para iniciar la clase de teledetección vamos a presentar al equipo de cátedra. Como responsable de la cátedra está Damián, quien les habla. Como profesor integrante también de la cátedra está Martín Orona. Tenemos a Andrés Leschuk como adscripto profesional y como adscripto estudiante a Juan Ignacio Martínez. Bueno, la teledetección. ¿Qué es la teledetección? O sea, probablemente a algunos les sugiera algo la palabra, tengan alguna idea, y otros probablemente no. Pero muchas veces las palabras en sí, por su origen, ya dicen algo. En este caso, vamos a ver que es una palabra compuesta de dos, que es tele y detección. Si nos vamos a las definiciones o la traducción de su origen, sería tele referido a distancia y detección referido a descubrir. Como verán, muchas otras palabras de uso cotidiano también incluyen tele, como ser televisión, teléfono, y siempre se refieren a hechos que ocurren a distancia. O sea, la televisión es la posibilidad de ver algo que ocurre a distancia y el teléfono es el fono, un sonido, un audio que se transmite a distancia. Y así lo era el telégrafo, la teletransportación, siempre incluyen la distancia, ¿no? Entonces la teledetección si bien dice descubrir, tal vez es un poco más amplio hoy en día la aceptación del término. O sea, no solo descubrir, sino describir, analizar, estudiar algo a distancia. Y en este caso específicamente nos referimos a algo que está en la superficie terrestre, o sea, una cobertura, un uso de la Tierra. Y va a estar compuesta por estas distintas fases. O sea, por un lado está la obtención de esa información desde lejos, o sea, a distancia, que lo pueden hacer cámaras, escáneres o distintos tipos de sensores, radares, que están montados en aviones o satélites, y hoy en día también se está viendo mucho el uso en drones. Esas cámaras, por ejemplo, puede ser una cámara fotográfica común, o puede ser alguna cámara fotográfica específica, pero en principio el funcionamiento de obtener la imagen sería el mismo que una cámara. Mientras que un escáner genera un barrido que va tomando información a medida que avanza y va generando una imagen continua, no cuadros como genera una cámara. Y los radares serían los que emiten una señal y que esa señal al rebotar va a dar información del objeto sobre el que rebotó. Después hay una segunda etapa que es el procesamiento o la interpretación de esa información. O sea, la información por lo general, alguna interpretación puede permitirnos, por ejemplo, una foto aérea, si la vemos sin procesar. O sea, supongamos que uno vuela en un avión y saca una cámara o un celular, hace una foto y después la mira y uno la puede interpretar, va a reconocer cosas, va a reconocer objetos, o sea, viviendas, sea cultivos, sea monte, arroyos, agua, bañado, qué sé yo, lo que haya en el lugar. Sin embargo, si quiere hacer una medición sobre esa foto, o si quiere obtener distancia, obtener superficies, no le va a ser suficiente esa foto. Esas fotos están necesitando una característica que es la georreferenciación, que es la que le da la ubicación en el espacio geográfico para poder hacer mediciones sobre la misma. También así las imágenes satelitales. Por lo general, una imagen satelital eh, cruda, digamos, o sea, como es obtenida por el satélite, tiene una calidad, una posibilidad de ser interpretada mucho más baja que la que es después liberada, que hoy en día tenemos acceso, por ejemplo, están procesadas, están preprocesadas. Por un lado la georreferenciación que les mencionaba recién, pero por otro lado hay correcciones de la atmósfera, efectos atmosféricos que pueden generar distorsiones sobre la imagen. Entonces hay una etapa de procesamiento y asimismo los modelos digitales, por ejemplo un radar, la señal va a almacenar un dato que es la distancia
que hay entre el emisor, o sea, donde estaba el radar, ya sea un avión, un satélite o un transbordador espacial, como fue el caso de un relevamiento que se realizó de toda la Tierra para obtener modelos de altura. El radar va a almacenar la distancia que hay entre el aparato y la superficie donde rebotó, pero por lo general a nosotros no nos interesa saber la distancia que había entre la superficie y la plataforma que transportó el radar, sino saber la distancia que hay entre esa superficie y una referencia como ser el nivel del mar, que es una referencia clásica de las alturas, o actualmente un elipsoide, que es la referencia moderna que se utiliza para las alturas. Entonces las alturas no son distancias hacia el espacio donde estuvo el radar, sino hacia abajo, digamos, hacia una referencia cero. Entonces eso es un procesamiento para obtener ese dato. Una vez que está procesado, podemos partir a hacer mediciones y cálculos en base a esa información. Hoy en día todo este procesamiento y todas estas mediciones y cálculos se hacen en un soporte informático, eh, y de ahí surge una ciencia nueva o hay una nueva denominación de un conjunto de ciencias que es la geomática. La geomática es a partir de que la información geográfica sea procesada en un entorno informático, por eso geo y mática, pasa a ser geomática. Entonces la teledetección, desde que es digital y se usa en un software en una computadora, es parte de la geomática. Asimismo, todos los procesos que podamos hacer de generación de cartografía, todos los procesos que, por ejemplo, derivados de la topografía que se hagan en medios informáticos, todo lo que es manejo de información de GPS, pertenecen a esa ciencia. Entonces, hoy en día, a través de los software, podemos hacer las mediciones de las dimensiones, las mediciones de la forma, los ángulos, la interpretación del relieve, cálculo de pendiente. Originalmente en la teledetección también se hacían todo esto, solamente que a la foto, por ejemplo, se le asignaba una escala, o sea, se calculaba cuál era la escala de esa fotografía. En base a esa escala se podía empezar a hacer mediciones y convertirlo a los datos de la realidad, ¿no es cierto? Hay otros términos que por ahí, si uno se pone a buscar información, va a encontrar sensoramiento remoto, que en realidad en español no es tan usual, o en castellano, pero en portugués sí, sensoramiento remoto, y en el inglés remote sensing son muy usuales. Después fotointerpretación, si bien no es equivalente totalmente a teledetección, pero la fotointerpretación es una parte que es más específico a lo que es la aerofotografía. Eh, y la fotogrametría también se refiere a las fotografías aéreas y está más referido a los procesamientos que generan para que esa foto tenga las dimensiones dadas para poder hacer mensuras, mediciones o interpretaciones numéricas de esa, de esa fotografía. Bueno, un breve repaso o paseo por lo que fue los inicios de la teledetección. Si bien este primer dato no tiene nada que ver con la teledetección, pero es la primera vez que el ser humano se despegó de la superficie terrestre a través de algún medio, una plataforma, fue en el 1783 a través de un globo. Entonces eso, si bien ahí no se hizo teledetección, pero fue el primer paso que permitió obtener imágenes desde una altura con respecto al suelo. En realidad la primera fotografía aérea que se tiene información o registro fue en París en 1858 por este señor apodado Nadar, que se dedicaba a eso, a sacar fotografías. No tenían fines de hacer mediciones sobre las mismas, pero tenían fines, digamos, artísticos, de información, de mostrar, que era totalmente novedoso poder ver desde arriba el, la superficie de la Tierra, en este caso era la ciudad de París. El primer vuelo en avión, que tampoco fue con fines de teledetección, pero fue un precedente para después la teledetección aerotripulada o mediante aviones, fue el vuelo que desarrollaron los hermanos Wright en 1903, que fue un vuelo que duró simplemente un par de segundos, pero luego fueron perfeccionando y fue el origen, o se consideró el primer vuelo. Y la primera foto de un avión también la sacó uno de los hermanos Wright,
en 1909, o sea, 6 años después del primer vuelo, y era material para producción cinematográfica, o sea, para incluirlo en una película. En ese momento tampoco tenía fines de hacer mediciones o interpretación de ese material. Y como mucha parte de la tecnología o muchos aspectos de la tecnología se perfeccionan, entre comillas, gracias a la guerra. Eh, las guerras siempre fueron motoras de búsquedas tecnológicas. En este caso, la Primera Guerra Mundial fue un paso que generó el perfeccionamiento de los procesos de obtener imágenes y información desde el aire. La primera cámara específica semiautomática la desarrolla Rusia en 1911. Em, ¿Qué significa una cámara específica? Una cámara específica automática sería aquella que en base a la altura de vuelo y en base a la velocidad del avión vaya disparando las fotos en el momento justo para lograr la cobertura total del suelo. Porque cuanto más alto vuelo, más área va a cubrir cada foto, por lo tanto hace falta menos fotos y cuanto más bajo se vuela, menos área va a cubrir, por lo tanto hace falta más fotos. Bueno, semiautomática, supongo que uno de los procesos se hacía automático y el otro, o sea, se determinaba manualmente. La fotointerpretación propiamente dicha surge en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente en la guerra, con vuelos de reconocimiento. De esto, si buscan, hay un documental que está muy bueno, que es sobre cómo los aliados, o sea, Estados Unidos con Inglaterra básicamente en ese momento, desde Inglaterra, estuvieron 2 años completos cubriendo con vuelos, ya sea para tomar imágenes de la costa desde arriba, como hacían también vuelos rasantes contra el mar y despegaban casi vertical después para obtener una foto de la costa vista desde el nivel del mar, o sea, sería una vista de frente. Con eso se generaron dos mapas. El mapa de dónde estaban ubicados todos los búnkeres, todos los fuertes y todas las instalaciones militares alemanas. Y un segundo mapa que era un dibujo de cómo se veía la costa desde el mar. Con la ubicación también de toda la artillería y todos los elementos bélicos. Entonces, ese mapa lo tenía cada soldado, o sea, o al menos los jefes de los batallones, cuando desembarcaban podían ver ese dibujo de la costa y automáticamente asociar dónde estaba el fuego enemigo. Y eso fue 2 años de preparación para el famoso desembarco en Normandía, el famoso desembarco del día D. Si bien nuevamente es la guerra, pero como origen, como ver un poco el trabajo en ese momento de fotointerpretación, que eran todas fotos impresas en papel, que tenían que ir uniendo y acomodando para obtener un mapa, está realmente interesante. Y luego arranca la teledetección espacial, que es hoy en día una de las fuertes. Arranca también el inicio, se marca en el 1953 por los rusos con el Sputnik 1, si bien nuevamente el Sputnik 1 no tenía fines de teledetección, porque el primer satélite se lanzó para obtener información de cómo era el espacio, no se sabía que, o sea, tenían algunas ideas, pero no tenían exactamente información, por ejemplo, de qué temperaturas había en el lugar donde podría orbitar el satélite, la ionización, los rayos cósmicos, la radiación, toda esa información. Ese primer satélite obtuvo esa información para poder determinar cómo había que construir, con qué materiales, otro satélite que pudiese estar en órbita en ese lugar. Pero sentó el precedente para que después se lanzaran otros satélites que sí hicieron observación de la Tierra, por lo tanto hicieron teledetección. Bueno, cuando hablamos de teledetección vamos a estar hablando de sensores activos y pasivos. Nosotros más que nada vamos a estudiar aquellos sensores pasivos y algo vamos a ver de sensores activos. El sensor pasivo, como lo dice la palabra, es porque no genera una frecuencia, una onda, no, algo, sino que va captando aquello que es la radiancia o la radiación reflejada o emitida por la superficie terrestre. Lo más común, lo más habitual que vamos a ver
de imágenes va a ser que capta la luz reflejada del sol, o sea, emitida por el sol y reflejada en la superficie terrestre. Y entonces esa luz va a reflejar de distintas formas según lo que haya en la superficie terrestre. Bueno, esto no es ninguna novedad. Si nosotros miramos simplemente afuera durante el día, vamos a ver distintos colores. Por lo tanto, ya estamos sabiendo que cada objeto refleja distinto la luz que recibe y por eso vemos distintos colores. Lo único que se va a sumar acá en teledetección es que no solamente vamos a ver aquello que es visible para los humanos, sino que los satélites también van a captar otras partes de la radiación que no es visible para los humanos. Los sensores activos, en cambio, ellos generan la radiación que emiten hacia la Tierra. Por ejemplo, en el caso del activo sería un radar, en el caso del pasivo una cámara fotográfica, un sensor multiespectral, que son los que generan las imágenes satelitales, sería pasivo. Un activo entonces sería un radar o un sistema láser que vamos a ver más adelante. Porque el activo está emitiendo una señal y está esperando el rebote de esa señal y obtiene información de ese rebote, que normalmente es la intensidad, o sea, cuánto de lo que fue volvió, y el tiempo, o sea, cuánto demoró en ir y volver. Los principios físicos, y acá vamos a estar hablando básicamente de sensores pasivos, sin embargo se aplica en distinta medida, pero básicamente lo mismo en los sensores activos. Pero en este caso, bueno, como están viendo, está representado el Sol y por lo tanto si estamos hablando de que la radiación sale del Sol, el que lo capta es un sensor pasivo, porque no está emitiendo. Entonces aquí en principio lo que podemos ver es que del Sol va a salir una cantidad importante de radiación y por suerte existe la atmósfera que va a absorber parte, la A acá es la absorción, va a absorber parte de esa radiación, si no, no habría vida sobre la Tierra. Parte de esa radiación se va a dispersar en la atmósfera, o sea, tenemos estas flechas que se van para los costados, incluso parte de la que se dispersa también va a llegar a la Tierra. Pero entonces ya va a ser solo una parte que va a llegar a la superficie. Y en realidad al reflejarse vuelve a ocurrir parte de esto, ya no con tanta importancia porque hay menos distancia al satélite que al Sol, es mucho menor la distancia, pero algo también de lo reflejado se va a perder. Y si uno quiere ser estricto, el satélite o el sensor que está también va a recibir algo de lo que emite la Tierra. Pero en realidad esto es tanto menos cantidad que esto reflejado, al menos en las partes que nosotros vamos a estar utilizando para la parte que más que nada son recursos naturales, los que vamos a observar, o sea, vamos a observar vegetación, agua, suelo. Esta componente que es la reflejada, entonces va a ser la principal, o sea, lo más importante y prácticamente podemos hablar solo de que el satélite capta lo reflejado y no hace falta casi mencionar las emisiones terrestres. Bueno, acá está lo mismo representado de otra forma con los términos en inglés eh, para reforzar un poco la idea. Eso es lo que pasa en la atmósfera. Ahora, si nos vamos al detalle, em, en la planta también ocurren cosas. Digo en la planta, en realidad en cualquier superficie terrestre, pero bueno, la vegetación por ahí es un poco el principal foco de estudio nuestro de la disciplina. Acá está representada un poco de otra forma, o sea, esta dispersión que hay, que como le decía, vuelve algo, también puede volver al satélite, de parte se emite, parte se absorbe, parte se refleja, y parte puede estar reflejada en otro lugar y ir al satélite. Pero en realidad la principal componente que nos interesa, que va a llegar acá, es lo que reflejó en el objeto que nosotros estamos estudiando. Y la mayor parte de las pérdidas de radiación se van a producir acá. Pero si solo ocurriría la pérdida de la radiación acá en la atmósfera, todos los elementos de la Tierra se verían iguales. O sea, si todos reflejarían lo mismo, se verían iguales y nosotros vemos diferente. O sea, vemos diferentes, distintas especies vegetales, vemos diferente el suelo de la vegetación, distinto el agua.
Y eso ocurre porque acá en esa superficie también hay una absorción que va a ser distinta entre una superficie y otra. Hay una reflexión, o sea, un reflejo, una reflectancia. Ese reflejo puede ser como este que es difuso, se desparrama, puede desparramar más o menos la luz, por lo tanto va a llegar más o menos cantidad a nuestro sensor. Y parte también se va a transmitir, o sea, va a atravesar, por ejemplo, en este caso representa una hoja. Lo mismo también obviamente pasa en el agua, parte va a pasar el agua, va a transmitirse hacia abajo. Eso que se transmite puede generar un reflejo más abajo y generar una pequeña radiación que llegue también a nuestro... Acá hay más imágenes de eso. La radiación, el reflejo, perdón, de la radiación, la absorción, la transmisión, que es lo que atraviesa. Entonces, según donde esté ubicado, si está el satélite acá arriba, va a recibir esta parte del reflejo. Si está ubicado acá, va a recibir esta parte del reflejo. Por lo general, los satélites están ubicados más o menos en un mismo ángulo con respecto al Sol. Digo, más o menos un rango de ángulos. Entonces, más o menos el comportamiento de lo que capta un satélite u otro es más o menos similar para una misma cobertura. La reflexión o el reflejo que se produce puede ser de tipo especular, o sea, especular viene de espejo, o sea, cuando una superficie es plana, puede generar que el reflejo se produzca en el mismo ángulo con respecto a la vertical con el que llega. Entonces, en este caso va a depender muchísimo más si justo el reflejo del ángulo se da hacia el satélite o no, este objeto va a variar. Pero en cuanto a la vegetación genera una reflexión difusa, o sea, desparraman la radiación solar que recibe. La que no absorben, digamos, la desparraman. La que absorbe es un descuento sobre la radiación que va a recibir el satélite y lo que va a recibir va a ser de lo que no absorbe solo la parte que va hacia el satélite. Pero al desparramar es como que emiten más o menos para todos lados lo mismo, entonces no va a ser tan significativo la posición donde está el satélite con respecto al ángulo de la irradiación solar. Entonces va a ser más constante la radiación que va a llegar al satélite para una misma vegetación, más allá del ángulo en que se encuentre. Bien, tenemos que hablar del espectro electromagnético. O sea, el espectro electromagnético es... Espectro es un rango o una variación de algo. En este caso, electromagnético se refiere a las ondas electromagnéticas. Las ondas sería esto que está representado acá abajo. Casi todo lo que se transmite en la Tierra o en el universo se transmite por ondas. Y según la longitud que tenga esa onda, que también se llama frecuencia, o sea, cuanto más corta la longitud, o sea, más cortita la onda, mayor la frecuencia, o sea, ocurre más veces por segundo cada pico. Cuanto más larga la longitud, menor la frecuencia. Entonces, según la frecuencia que tenga, puede ser una radio, una frecuencia de radio, puede ser luz, o puede ser un rayo X, o puede ser un radar. O sea, por ejemplo, acá vemos los rayos cósmicos, rayos gamma, rayo X, o sea, los cósmicos serían los de mayor frecuencia, y de los rayos mencionados acá, el X sería un poco menor frecuencia, o sea, mayor longitud de onda. Y acá tenemos el ultravioleta, y luego tenemos la parte visible, que son los colores que ve el ojo humano, que van del azul al rojo pasando por el verde y el amarillo. Pasando lo que ve el ojo humano, tenemos el infrarrojo. O sea, cada vez tenemos ondas más largas, ¿no es cierto? El radar es una onda más larga, que también está el microondas. De hecho, el microondas, el horno microondas, es la misma frecuencia que el radar. De hecho, el que descubrió que esa frecuencia producía calor era una persona que estaba reparando radares. Y se dice que le empezó a calentar la rodilla porque lo tenía apuntando hacia la rodilla.
Entonces es la misma frecuencia. Después tenemos las radios de comunicaciones, UHF, VHF, la onda corta, onda media y otras cosas. Y nosotros nos vamos a centrar mucho en esta parte, en lo que son sensores pasivos. O sea, tenemos lo visible para el ojo humano, que serían las cámaras fotográficas, van a tomar esto, pero las imágenes satelitales normalmente toman lo visible más parte del infrarrojo. Puede ser poquito infrarrojo o mucho infrarrojo, ya lo vamos a ir viendo. Y después los sensores activos, o sea, el más conocido es el radar, que trabaja con esta frecuencia de microondas. Y en realidad, para ser estrictos, el láser es parte de lo visible, pero tiene una transformación, una pulsación hechas artificialmente, por lo cual es otro principio, pero es también un sensor activo. Pero por lo general lo que más vamos a estar estudiando van a ser dentro de los sensores pasivos este sector del espectro, que es lo visible más el infrarrojo. Bien, cuando hablamos de imágenes, vamos a estar hablando de distintas resoluciones. Una de las resoluciones que está relacionada con lo que vimos recién es la resolución espectral. Nosotros estábamos viendo el espectro electromagnético, o sea, sería la extensión o el rango de ondas electromagnéticas en la que se puede producir radiación. Entonces, cuando tenemos una imagen, la resolución espectral diría qué parte de todo ese espectro, qué parte del espectro toma esa imagen. Entonces, normalmente, les decía, en aquel detalle que hablábamos de los sensores pasivos, era lo visible hasta los infrarrojos, o sea, más los infrarrojos, sería lo que se conoce como espectro óptico o fracción óptica del espectro. Entonces acá tenemos la primera parte de este gráfico, porque habíamos visto en el gráfico anterior que hacia la izquierda había muchas otras frecuencias mayores, o sea, ondas más cortas, que empezaba por el ultravioleta y después los rayos X, etc. Pero en esta parte que vamos a estar viendo más que nada, empieza en lo visible, en el azul, el verde y el rojo, van a estar entre los 0,4 y 0,7 nanómetros. 400 a 700 micrómetros. A partir de aquí, de los 0,7 nanómetros o 700 micrómetros, vamos a tener los infrarrojos. El infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, después tenemos otros infrarrojos térmicos, por ejemplo. Pero más que nada y casi siempre vamos a estar mucho acá en esta primera parte. Obviamente que los otros tienen utilidades, pero para empezar tenemos más que suficiente con esto. Y las imágenes satelitales lo que tienen la característica es que no toman una sola imagen, sino que toman distintas imágenes. Toman una en el azul, una en el verde, una en el rojo y después se arma con esas imágenes una imagen que nosotros podamos ver. La característica que tienen las coberturas del suelo son estas curvas, que se denominan firmas espectrales. Esto sería en las distintas longitudes de onda, como refleja, por ejemplo, en esta liñita azul, el agua clara. El agua clara refleja poco en el azul, más en el verde hacia el rojo, lo cual por ahí llama un poco la atención. Y luego baja hasta dejar de reflejar en el infrarrojo. O sea, si el agua fuese totalmente limpia, ¿no es cierto? Dejaría de reflejar en el infrarrojo, absorbería todo el infrarrojo. Vemos acá que el agua turbia puede ser diferente. En realidad esto va a depender qué tipo de turbidez tiene, si es suelo, qué suelo es, si es vegetal, o sea, o algas. Entonces va a variar mucho. Pero la curva típica o promedio de la vegetación sería esta. Y digo promedio porque no toda vegetación refleja igual, por suerte, porque eso nos permite diferenciar una de otra. Pero en un promedio la vegetación va a estar reflejando poco en el azul, bastante en el verde,
un poco menos en el rojo y mucho en el infrarrojo cercano. O sea, va a tener una alta reflectancia en el infrarrojo cercano la vegetación. Y la característica hace que, como les decía, va a variar esto según la vegetación. Y más que nada va a variar acá. O sea, acá en el infrarrojo cercano va a ser donde vamos a notar mayores diferencias, por ejemplo, entre una latifoliada y una conífera, entre una planta en crecimiento y una planta que está estancada, ya sea por el periodo del año o por la edad. En una planta sana y una planta enferma va a estar acá principalmente marcada la diferencia. Entonces eso va a hacer que nos permita, el infrarrojo cercano va a ser una gran herramienta para detectar esas cosas. Y el suelo tiene más o menos este comportamiento. Obviamente que va a depender mucho del tipo de suelo. En este caso habla de suelo seco, expuesto, o sea que no tiene nada de vegetación. Casi nunca en Misiones, por ejemplo, casi nunca vamos a ver suelo perfectamente expuesto. Siempre va a tener algo de vegetación o restos vegetales de un manejo, digamos, herbicida o macheteada o labranza. Prácticamente nunca vamos a ver suelo solo. Entonces, la resolución espectral es, por un lado, qué parte del espectro toma el satélite. Por ejemplo, esta es la Landsat TM, que es Landsat 5, ya estamos hablando acá de satélites viejos. Toma una imagen en esta partecita, una imagen acá, tiene una parte acá entre medio del espectro que más o menos acá de los ceros, alrededor del 0,6, hay una parte que no toma, no capta, después tiene acá otra parte que lo considera rojo, otra parte que no capta y capta un poquito en el infrarrojo cercano, un poquito digo yo comparado con este por ejemplo que toma mucho más el infrarrojo cercano y acá toma el azul, el verde y el rojo los toma pegados, incluso el rojo ya prácticamente se está yendo hacia el infrarrojo, este es un satélite más viejo todavía. Entonces estas características que tiene el satélite de cómo toma las imágenes sería la resolución espectral. Bueno, eso, la firma espectral prácticamente lo dije todo en la diapositiva anterior, pero acá por ejemplo podemos ver graficado lo que yo les decía, que las diferencias que hay, por ejemplo acá tenemos nogal, pino y hierba, que sería pasto verde, y este pasto amarillento seco. Ven que el pasto amarillento seco ya tiene un comportamiento muy similar a lo que era suelo, porque ya no tiene actividad fotosintética, que es la que caracteriza a la vegetación. Y acá podemos ver que, por ejemplo, si miramos el pasto, que es la línea verde intensa, comparado con el pino, bueno, este es de España el gráfico, por eso los términos y por eso también está el nogal. Acá, por ejemplo, el pino y el pasto son muy parecidos. Si yo miro solo el verde, si yo, o sea, en realidad en todo lo visible, tanto en el azul, en el verde como en el rojo, son muy parecidos. Vamos a decir que si yo tendría una fotografía aérea, el color sería muy parecido entre el pino y el pasto. Sin embargo, si yo vengo acá al infrarrojo cercano, el pino va a estar mucho menos, va a dar mucho menos reflejo que el pasto. O sea, acá hay una gran diferencia. Sin embargo, justamente acá es donde hay menos diferencia entre el nogal y el pino. O sea, en el infrarrojo el pino y el nogal se parecen más y se diferencian más acá en el rojo, en el verde, perdón, en el verde se diferencian más el pino y el nogal. Entonces, según la especie o conociendo estas curvas, uno puede saber en qué lugar del espectro están las diferencias y con eso puede buscar qué imagen le va a dar la mayor diferenciación para lo que uno esté buscando. Acá, por ejemplo, muestra cómo refleja la vegetación sana con respecto a la vegetación enferma. Bueno, por ahí uno automáticamente va a creer que la vegetación enferma, en realidad, esto también engaña un poco la imagen, porque no necesariamente enferma quiere decir que se vea menos verde. Por eso una tendencia también es creer que va a reflejar menos verde, pero en realidad, si miramos, el azul y el verde más o menos mantienen el comportamiento, pero aumenta mucho el reflejo del rojo. Por lo tanto, si yo aumento el rojo, igualmente el color va a cambiar, el color que es visible.
Pero la otra gran diferencia que tiene es que baja el infrarrojo. El infrarrojo disminuye en la vegetación eh, enferma, que sería, el término usado acá es estresado y sano. Entonces acá estaríamos en el infrarrojo con mayor respuesta del, de la vegetación sana y menor respuesta de la vegetación enferma. Eso va a variar un poco de vegetación en vegetación, claramente, según el tipo de estructura celular que tenga. Y acá vemos también la vegetación sana en el infrarrojo cercano, más reflejo, la vegetación estresada entre medio y la vegetación muy estresada pierde mucho reflejo en el infrarrojo. Entonces eso, como os digo, son muchas variables las que pueden hacer que refleje más y menos, pero si estamos hablando de una misma vegetación, podríamos comparar en esta curva cuál está más sana y más enferma. Pero también podríamos comparar estado de crecimiento. O sea, por ejemplo, un cultivo que está en pleno crecimiento va a reflejar más que un cultivo que ya está frenando su crecimiento, ya puede ser por madurez, por época del año, etcétera.